Inicia el año 2025 y uno de los temas que seguramente va a estar sobre la mesa es el aborto. ¿Por qué? Bueno, el gobierno ha dado claras señales respecto a este proyecto que busca impulsar en el Congreso para que sea una realidad. La mitad de los países en el mundo tienen una ley de aborto. Usted lo puede revisar. En general son del hemisferio norte. Están en verde toda la parte que da Europa, Estados Unidos, Canadá. Con algunos límites, 3 meses en general. ¿De qué se trata y cuál es la iniciativa de lo que se debate en nuestro país? Algo que se ve desde lo científico hasta también lo moral es lo que vamos a conversar hoy en Agenda Propia por BioBio TV. En BioBio TV, análisis y debate. Agenda Propia. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet. El aborto en 3 causales marcó un hito en un debate que enfrentó a la sociedad y que llevó a legislar con objeción de conciencia las interrupciones en caso de peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. Sin embargo, la llegada de Gabriel Boric al Palacio de la Moneda dejó entrever la posibilidad de avanzar hacia la despenalización total del aborto en Chile. Así, en su tercera cuenta pública de 2024, anunció que en el segundo semestre del año pasado ingresarían un proyecto de aborto legal. Estoy convencido de la necesidad de un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir, dijo el presidente ante el Congreso. Pero el proyecto no llegó y la misma semana de Navidad, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció el retraso en el ingreso del proyecto y aseguró que la interrupción se está evaluando hasta las 14 semanas de gestación. Uno de los primeros en mostrar contento fue el cardenal Fernando Chomalí, quien sostuvo que el retraso del proyecto es un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos. La ministra Orellana respondió, aseguró en Radio Cooperativa que las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia, lo que desató la molestia de amplios sectores y evidenció la división que el tema genera en el país. Pero en Chile el aborto es una realidad. Según cifras del Ministerio de Salud, a junio de 2024, más de 5.370 mujeres y niñas llegaron a centros de salud para acogerse a una de las 3 causales, y el 85% de ellas, 4.553, interrumpió su embarazo. A esto se le suman las cifras clandestinas. Según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en Chile se realizan entre 30.000 y 150.000 abortos al año, lo que sitúa el tema como una situación sanitaria a tratar. Con todo, hoy en Agenda Propia nos preguntamos, ¿es el aborto un debate científico o moral? ¿Chile está preparado para este desafío? ¿Qué duda cabe, como recién escuchábamos en la nota, que esto también divide y probablemente los divide a ustedes al interior de sus casas que están a esta hora en compañía de BioBio a lo largo y ancho del país? Divide porque hay distintas posiciones. Está la posición más científica, está la posición más moral. En fin, esto es un tema de debate y probablemente lo va a seguir siendo si es que este proyecto no ve la luz. ¿Con quiénes vamos a conversar? Más que debatir, conocer los puntos de vista para que usted también tenga toda la información y se haga una idea, tenga una mirada respecto a qué es lo que estamos hablando y qué impacto puede tener en la población. Esto es muy importante y vamos a partir presentando, ustedes las van a ver de inmediato en cámara, a la diputada Ana María Gasburi, diputada de Acción Humanista, pero además presidenta de la Comisión de Salud. Expresidenta, pero integrante de la comisión. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar acá. Lieta Vivaldi, abogada académica de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, tiene estudios en el extranjero que los podríamos ir enumerando, pero importante, directora también, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Y por este otro lado, Sofía Salas, docente e investigadora de bioética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y vemos acá en esta pantalla telemáticamente a la diputada Jimena Osandón, diputada y vicepresidenta, además jefa de la bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Muy bien y muchas gracias también por la invitación. Vamos a partir de inmediato para entender. Diputada, ustedes en la comisión obviamente han escuchado este tema, es un tema que me imagino motiva a su sector. En números, de los 30.000 a 150.000 que ha dicho la Universidad de Portales, ¿le suena que correspondería a la realidad de abortos en Chile? Bueno, por supuesto que esta realidad de los abortos clandestinos existe
y son estas cifras ocultas, ¿no? Que tan ocultas están que imagínate que tenemos dificultad para determinar si son entre 30.000 y 150.000. Y cuando observamos esta realidad, vemos que a quienes afecta principalmente, ¿no? La realidad de la cifra, a las mujeres transversalmente, pero la solución, el cómo enfrentan este aborto clandestino es muy distinto según el nivel socioeconómico de la mujer afectada. Y los casos de criminalización, de persecución y penalización se dan en los estratos socioeconómicos bajos, justamente donde se corren riesgos, donde generalmente la denuncia viene por una mujer que se complicó, que llega a una asistencia médica y son los propios médicos los que hacen esta denuncia. Entonces, aquí recordemos que perdimos una ministra hace tiempo atrás por haber dicho una verdad del porte de una catedral, ¿cierto? La famosa apendicitis. La apendicitis, pero sí. Que seamos sinceros, esa es la realidad que por décadas ha imperado en nuestro país. Entonces tenemos que atender una situación sanitaria y tenemos que avanzar en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que esto no dependa de su situación económica y que sea el Estado quien se haga responsable de una despenalización efectiva y de acompañar sanitariamente para evitar el riesgo de la vida de las mujeres y, por otro lado, evitar esa criminalización absurda que ha existido por tanto tiempo. Yo quiero recordar que en Chile el aborto terapéutico estuvo permitido hasta el final de la dictadura. Entonces, parece que a veces se nos olvida nuestra historia pasada. Esto significó un tremendo retroceso y hoy día yo creo que estamos en condiciones de avanzar un paso más allá de las 3 causales, justamente en el camino de fortalecer nuestros derechos sexuales y reproductivos y que desaparezca esta realidad de clandestinidad, de peligro, ¿cierto? Y de estigmatización social y de afectación que viven las mujeres por no contar con un acceso a un aborto amplio, seguro, ¿cierto? Dieta, si uno lo mira desde tu posición, de las organizaciones también feministas, si uno mira en el proceso, después del debate que se instaló en el país en el 2014, que termina con la salida de la ministra de Salud en enero, si la memoria no me falla, del 2015, a raíz de esto de que habló de la famosa apendicitis en clínicas privadas, ¿está más dura la opinión pública como para tener este debate? Yo creo que de todas maneras estamos en un momento de tener este debate que es fundamental para el país y para las mujeres y que sea un debate democrático, tal como el gobierno lo ha señalado y tal como las organizaciones también lo hemos señalado, que se participe transversalmente y se escuchen todas las voces que estamos acá preocupadas por el tema. Y en ese sentido, si uno mira las propias encuestas, el apoyo hacia un aborto que considere un plazo y no causales como estamos en este momento, ha ido en aumento también. En general, hay una conciencia de que es muy importante que las mujeres autónomamente tengamos el derecho a decidir. Y eso es justamente lo que también han señalado organismos internacionales y también lo que está señalando el gobierno con las señales que ha dado. Proyecto. Diputada, usted la tenemos aquí en la pantalla. ¿Usted cuál es su visión respecto a esto? ¿Existe la madurez necesaria para entrar a este debate o no debería ocurrir? Y me gustaría también, aprovechando, preguntarle que si su posición es valórica desde el punto de vista religioso o tiene una posición científica. Néstor, bueno, primero que todo quiero decir que no escucho muy bien lo que han dicho los demás panelistas. Hay algún problema con la transmisión, espero que ustedes me estén entendiendo bien. Sí. Pero quiero partir diciendo que este mismo proyecto lo vimos en la legislación pasada. Fue presentado por Camila Vallejo y por un grupo de diputadas. Tuvimos una larga discusión en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Pasó por la sala la idea de legislar y después cuando volvió a la comisión esto ya se tuvo que archivar. O sea, no es nuevo este proyecto que va a presentar supuestamente el Ejecutivo. Tuvimos una muy buena, muy profunda un debate democrático sin descalificar a nadie. Fueron escuchados de todos los sectores, de todas las posiciones. Se manejaban más o menos las mismas cifras que alcancé a escuchar. El único tema es que siempre está la duda de esa cifra, cuál es la clandestina, ¿no? Porque eso es bien difícil saberlo cuando uno oficia al Ministerio de Salud y le pregunta cuántas mujeres mueren por el tema del aborto. Y la respuesta, al menos en ese minuto, cuando yo lo oficié esa vez, decían que alrededor en el año, por problemas, complicaciones con embarazo, alrededor de 42 mujeres morían y solo 2 de ellas hacían relación con aborto. Entonces, el tema a mí de la salud pública, teniendo tantos otros problemas también de salud pública, no me convence muchísimo. Ahora, el tema de la religión también fue muy discutido en la Comisión de Mujeres
Y incluso llegaron muchas personas que eran incluso agnósticos, ¿no? Y que estaban en contra del tema del aborto. Yo creo que el tema de principios es algo que a ti no te deja nunca libre. O sea, yo soy diputada, todo el mundo conoce lo que pienso, no te podría decir hasta dónde llega lo religioso y no lo religioso, porque uno espiritualmente es un todo. Entonces es muy difícil esa definición. Cada política pública que yo hago la pienso desde una mirada cristiana y no me puedo deshacer de eso, al igual como hay otros diputados que no tienen la mirada cristiana, pero tienen otro tipo de mirada que también son, pongámosle, pseudo religiosa o ideológica, no sé. O sea, es muy difícil esa división, esta pregunta que tú haces, porque las cifras, hoy día existe un aborto en 3 causales, existen muchas personas que, para mi gusto, lamentablemente hacen uso, y siento que el Estado ha sido bastante flojo y ha ido dejando a las mujeres de lado en vez de ayudarlas para que no tengan que llegar a abortar. Es más fácil el aborto, terminar la vida de un inocente, y eso yo creo que es lamentable para nuestra sociedad. Claro, yo hago la pregunta porque yo creo que es bueno hacérsela. De hecho, yo como conductor de este programa también tengo mi propia posición, tal vez influido también por el tema religioso, de cultura, de familia, pero yo creo que es súper bueno para conversar de esto, marcar la posición desde lo que uno cree. Y por eso me gustaría invitarlos, Sofía, usted es investigadora, me gustaría partir con una pregunta. ¿Qué tan cierto o es más mito lo que puede ser esto de las famosas apendicitis que se pueden dar en el mundo privado? ¿Crees que hay algo de eso de verdad o es más algo que se fue creando como una especie de mito? Yo creo que en la actualidad los abortos clandestinos se realizan de forma química y no por métodos quirúrgicos. Por lo tanto, si bien tal vez en un pasado hubo diagnósticos encubiertos, ahora la forma de hacer abortos en estadios precoces es por hormonas, por medicamentos, y por lo tanto yo creo que es un mito urbano actualmente lo del apendicitis o quiste ovárico. Ya, o sea, usted lo despejaría, digamos, desde el punto de vista de lo que se da. Por la evidencia que tenemos, porque sería más raro ahora hacer un aborto instrumental cuando se puede resolver de manera menos agresiva con el cuerpo de la gestante y más segura con medicamentos. Perfecto. ¿Usted qué posición tienen? Sí, en ese sentido es interesante también pensar que un aborto clandestino no termine en la muerte de la mujer no significa que no sufra riesgos al tratar de encontrar un aborto clandestino, que no sea el miedo a ser perseguida criminalmente y una serie de otros factores que están impulsados justamente por la clandestinidad y la prohibición de acceder a una interrupción del embarazo, y en cuyo caso recaen las personas con menos medios económicos, que van a tener menos contacto y menos redes. Entonces, en ese sentido, el que la muerte hoy en día, afortunadamente, no sea una consecuencia de números tan altos por realizarse un aborto clandestino, se debe, como señalaba la doctora Sofía, más bien también a los métodos químicos que se están utilizando, pero no implica que por ello no debiera legislarse. Y por otra parte, solamente quisiera recalcar que también hay grupos religiosos que apoyan la interrupción del embarazo, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir. Entonces yo creo que esta dicotomía que estamos planteando también tiene matices que son interesantes en un debate como este de plantear. Claro, yo creo que esto hay que conversarlo, y por eso hacíamos la invitación también en la casa, no con tanta pancarta, sino que con datos. Evidentemente, si yo tengo a mi hija, no voy a hacer todo lo posible por cuidarlas para que no lleguen a una instancia como esa. Pero, Sofía, ¿hay espacio hoy día, bajo su mirada de lo que usted conoce, de hecho leí hoy día, se fue publicada una columna suya, ¿hay espacio concreto como para avanzar con este proyecto de ley, según usted? A ver, esa es una discusión más bien política. Yo creo que en este momento en el Parlamento no están los votos necesarios para una aprobación de aborto libre. Si uno ve las encuestas recientes, tanto la encuesta Bicentenario UC como la encuesta CLAPES del año 2024, la CEP del 2024, la aprobación para aborto libre es entre un 23 a un 30%. Alrededor de un 55% de las personas señala que está conforme con aborto bajo ciertas causales. Uno entiende que es conforme con la legislación actual. Y alrededor de 1 de cada 4, cada 5 personas dice no bajo ninguna circunstancia. Pero con todo, yo creo que
cualquier país debiese ser capaz de debatir en forma civilizada, como probablemente nosotros tenemos distintas miradas, pero seguramente podemos identificar puntos de acuerdo. Y va a pasar con el aborto, pero también con el proyecto de ley de eutanasia que está enviado en este momento, debiera estar en el Senado en su tramitación. ¿Hay puntos de acuerdo, diputado Sandón? ¿Usted coincide con eso? ¿Habrá algún punto de acuerdo que podamos decir aquí? Mire, todos los que estamos acá probablemente podemos estar de acuerdo respecto a un aspecto, más allá del proyecto de las 3 causales. ¿Tenemos la diputada? Se nos cayó. Sí, no, ahí está. Sí, no, yo, a ver, en esto yo me estoy perdiendo. Lamentablemente la discusión no se entiende, algo está pasando en la tecnología, pero lo vamos a arreglar. Solo contarte un poco la experiencia que al menos yo tengo 61 años y este tema lo hemos visto muchas veces, cómo ha ido cambiando en la historia. Al principio existía duda de cuándo comenzaba la vida, con todo tipo de definiciones. Yo diría claramente la discusión es otra, es en el fondo... Perdimos la comunicación. De la mujer elegir sobre su cuerpo. Sí, mire, diputada, vamos a mejorar la comunicación con usted porque parece que tenemos ahí un problema de latencia con el Zoom. Se perdió la comunicación. Decía, va cambiando la opinión. Ha ido cambiando desde, por ejemplo, el 2014 al 10 años, 2025, 11 años atrás. Sí, han ido subiendo las cifras de diferentes encuestas. Creo incluso que hay una del Ministerio de Salud que nos Sí. da datos bastante, no recuerdo yo la cifra, a lo mejor como experta en día los tiene más claro. La encuesta nacional de salud, sexualidad y género, es NSEX, habla de un 55,5% de la población que dice estar de acuerdo o muy de acuerdo sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, por ejemplo. Esa es una encuesta bastante reciente que muestra que ha ido subiendo también la aprobación porque se ha abierto el debate y en ese sentido el mismo hecho que hayamos aprobado la ley de interrupción voluntaria en 3 causales ha servido para conversar del tema, para que deje de ser un tabú y podamos transparentar las situaciones que viven muchas personas en este país. Y podría agregar algo que, en general, cuando algo se legisla, estoy hablando muy en general, Sí. la ciudadanía lo considera como moralmente correcto. Y por lo tanto, no es para nada extrañarse que luego promulgada la ley de aborto por 3 causales, los que en un comienzo se manifestaban abiertamente contrarios, después de X tiempo digan, bueno, en realidad es una ley Que es en un aceptada, mínimo, que es claro. aceptada, que no ha sido abusiva, no hemos tenido lo que se comentó en un comienzo que podía pasar una epidemia de violaciones para decir que todas las mujeres que querían abortar la iban a hacer pasar por violación. Yo creo que la ciudadanía ha sido súper responsable de cuando solicita por alguna de las causales lo que corresponde. Y eso va creando también realidad. Eso no significa que resuelva la ley un tema moral. Son dos cosas distintas. Lo que dice es muy cierto. Cuando los temas se ponen en la palestra, se abren las discusiones, hay un mayor proceso de educación, de información de la ciudadanía, y eso hace que las opiniones vayan cambiando. Entonces, yo por eso partí diciendo que celebro que este debate se ponga de nuevo sobre la mesa, porque esto nos permite esta sensibilización y que también las propias ciudadanas y ciudadanos vayan forjando su opinión con más elementos, ¿no? Con más elementos sobre la mesa. Aquí yo creo que el peor de los mundos es la no regulación, el dejar todo en un espacio oscuro, ¿cierto? Un espacio en que además hay criminalización, un espacio en que las mujeres se ven abandonadas, asustadas. Acá hay que partir de la base que ninguna mujer aborta por gusto. Esa es como un mito, una caricatura que se ha querido construir, o como que piensa que el aborto es una forma de control de la natalidad. Digamos, eso la verdad es que no es así, ¿no? Y en ese sentido, disculpa, que encuentro que es bien interesante también ver todas las medidas que se han ido tomando justamente para una sexualidad, para garantizar el derecho a una sexualidad eso iba a voluntaria, preguntar. etcétera. Es que eso iba a preguntar, porque está bien, estamos hablando de esto es una posibilidad, digamos, que puede abrirse dentro del debate, pero ¿dónde está la educación sexual? Educación sexual integral que nos falta todavía. Claro, porque tenemos un problema que muchas veces en las casas hoy día padre y madre trabajan, se van muy temprano, llegan muy tarde y los jóvenes quedan con acceso a los teléfonos, a la tecnología, también lo voy a decir, a la pornografía. Hay datos muy alarmantes. Y yo siento que estamos alarmados, podemos estar nosotros en este estudio de televisión, pero siento que no hay una alarma concreta de que jóvenes de 11, 12 años vean
pornografía violenta, por ejemplo, y que generen sus criterios. Entonces, ¿algo de esto nos urge probablemente? Mira, yo pienso que aquí la educación sexual integral es una necesidad urgente. Por un aspecto para educar en cuanto justamente a la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual o la prevención del embarazo, ¿cierto? Evidente que es importante, pero también en la prevención del abuso sexual infantil y del abuso sexual en general. A la luz de todos los casos que conocemos hoy día, ¿cierto? De redes de pedofilia, de abusos a menores que realmente son impactantes. Bueno, justamente la educación sexual integral nos permite capacitar a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes en saber distinguir, cuidarse de mejor manera. Y lo mismo en el plano de lo que tiene que ver con los embarazos no deseados. Entonces, avanzar en educación aquí es fundamental. ¿Y qué le han dicho en el Parlamento? Bueno, es que aquí... Desde el Ministerio, porque no es el Parlamento, pero usted... que ha habido una fuerte resistencia a avanzar con la educación sexual integral. Aquí un sector, cierto, particularmente de oposición, no todo, hay que ser muy claro aquí, no es toda la oposición, en que ven con mucho temor avanzar en estas materias, así como en otros que tienen que ver con los derechos. Eutanasia se nombró aquí. Me parece que una ley muy esperada por la ciudadanía, que por supuesto que como parlamentaria voy a apoyar con toda la fuerza. Pero, digamos, tenemos que también empezar a escuchar más a la ciudadanía, sus opiniones, que hoy día está participando, tiene ideas más claras con estos temas y hoy día claramente tenemos que avanzar en la protección de derechos. Así que creo que es muy bienvenida la discusión y, de nuevo, que sea un debate amplio y que sobre todo se escuche, por supuesto, a los expertos, por supuesto, a los técnicos, pero también a las mujeres, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones que han tenido que lidiar todos estos años, acompañando incluso clandestinamente a mujeres para poder ayudarlas a preservar su vida en estos procesos tan dramáticos y tan traumáticos, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad de oro de volver a poner el tema más allá de que quizás podamos pensar que las fuerzas no dan, pero hay que verlo, porque yo estoy segura que muchas parlamentarias de la actual oposición sí estarían disponibles para avanzar en esta conversación. Sofía, es muy importante el punto este que marcamos, que es el trabajo previo. Yo creo que sí. A mí me gustaría, por ejemplo, yo he leído la misma cifra, 30.000, 120.000, y la verdad no tengo idea. Pero también tengo entendido que esas son cifras muy altas. Las mujeres que actualmente están en la cárcel, privadas de libertad por aborto, son mínimas, porque los médicos, por lo menos los que yo conozco, aún estando en contra del aborto, la gran mayoría no está dispuesto a denunciar a una mujer que acuda a la consulta porque se hizo un aborto, porque privilegia la confidencialidad. Entonces, en ese universo de mujeres que probablemente es diverso, porque hay chicas jóvenes, hay mujeres de 40 y tantos que están embarazadas de su cuarto hijo y que no pueden seguir teniendo más familia, me gustaría saber qué les pasó antes de embarazarse. Porque si no vemos bien por qué se embarazaron con un embarazo no deseado y por lo tanto llegan al aborto, es difícil que las cifras, cualquiera que éstas sean, puedan disminuir. Y yo creo que las cuatro con la senadora Sandor, estaríamos súper contentas que en Chile hubiera 0 abortos. Por supuesto. Claro. Pero, ¿sabes qué? No fueron tan poquitos, fueron 49 casos de mujeres que fueron denunciadas en el año 2023. 23, sí. 49 casos. Y 3 de ellos sí terminaron con una sentencia. Puede que de 120. Nos alegramos que esa sea la disminución de la cifra, pero mientras haya una mujer que siga siendo sentenciada, criminalizada, encarcelada. Y además, Sofía, me gustaría, porque Sofía tiene una posición, yo leí hoy día su columna, una posición. ¿Usted cree que a raíz del aborto de 3 causales, ¿se ha abusado de eso? Para nada. Nada. O sea, porque recordemos que el debate del 2014, sí, no, incluso yo en la creo, y de campaña hecho, del 2013 era si uno ve las cifras globales desde que se promulgó la ley IVE, el 50% es por malformación fetal, un 25-20% es por violación. No creo que haya habido abuso, para nada. No hubo abuso tampoco. Pero en el 85% de los casos que llegaron por violación sí se realizaron, porque no todas las mujeres que consultan efectivamente terminan en un aborto, pero en el caso de violación el 85%, esto es bien importante y afecta principalmente también a niñas y jóvenes. Sí, aquí tengo el dato. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, nos vamos a ir a una pausa, dice que el 84% de los abortos actualmente, los que se realizaron bajo el sistema público, corresponden en promedio, escuche bien este dato, en promedio a niñas, porque la verdad que para mí son niñas de 13 años.
Ese dato está súper es una cifra que la da el Ministerio de... Pero yo leí la declaración de la ministra Orellana y mandé una carta al respecto, porque lo que ocurre es que en menores de 14 años, casi el 100% de los abortos es por causal 3, violación. ¿Qué es de violación? Hay un caso, creo, que fue por riesgo de vida de la madre y no dio, porque las cifras son menores, ninguno por malformación. Pero no es efectivo. Que sea el 100% de todos los menores de edad, sino que tiene que ver con la edad de 13 a 14 años. O sea, bajo 14 años, sí, casi el 100% es por violación. Pero eso yo creo que no tenemos ninguna discrepancia. Pues hablaba yo también de la prevención del abuso sexual Claro. infantil como parte de todo esta ecuación. Y que la mayoría La ocurre cifra lo dice. intrafamiliarmente, Sí. y por lo tanto no se denuncia y no les permite anticoncepción de emergencia como podría ser cuando es violada en la calle, que hay todo un sistema de apoyo Bien, inmediato. vamos a hacer Sí. una pausa porque al regreso vamos a hablar sobre la objeción de conciencia. Este es un tremendo tema porque esto ya tiene que ver directamente con los profesionales. Está la institucionalidad puede decir una cosa, pero está la objeción de conciencia para los profesionales que son, en este caso, los que deberían materializar, por ejemplo, en el caso del aborto bajo 3 causales, generar justamente el aborto si así lo requiere médicamente la madre. Vamos a conversar sobre la objeción de conciencia al regreso. Ya regresamos. Agenda propia por BioBio TV. También he estado contigo. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Actualidad, entrevistas, conversación, música, mucha compañía y por supuesto, tu participación. Todo aquí en BioBio TV, en Hoy en la Radio. Agenda propia por las pantallas de BioBio TV. Objeción de conciencia es lo que vamos a hablar, que dice relación cuando una persona, evidentemente, tiene un mandato jurídico que debe realizar, pero que ella puede objetar, puede decir, ¿sabe qué? Yo no lo voy a realizar, y con eso obviamente queda exento a una responsabilidad legal. Por ejemplo, lo estoy resumiendo, objeción de conciencia ha sido uno de los grandes temas en el servicio público respecto al aborto de 3 causales. Diputado Sandón, ¿cuál es su visión o cómo esto debería formar? Porque la verdad, claro, uno no puede obligar a un médico, ¿no es cierto?, a que practique un aborto al menos bajo las 3 causales. ¿Cuál es su visión respecto a este tema? Bueno, como tú bien dices, es difícil obligar a un médico que haga un aborto, que practique un aborto justamente cuando está quitándole la vida a un ser que no se puede defender, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que en el fondo eso todavía corre. Nosotros no hemos leído cómo viene el proyecto, no sabemos si va a terminar como esto, más allá de la objeción de conciencia personal, sino que la objeción de conciencia institucional. Recuerdo que las discusiones que se dieron en torno a esto mismo, al menos lo que hacían era que si existía una institución que tenía esta provisión, o sea, esta acción de conciencia de que no iban a realizar abortos. Recuerdo, en ese caso creo que era la Universidad Católica, la Universidad de los Andes y había otras instituciones también, pero que sí tuvieran los medios para llevar a la persona a otra institución donde se pudiera dar esa prestación. Ahora, el tema estaba en que todos insistían que ya que era algo legal tenía que existir alguien, al menos asegurar dentro de esa institución para que lo realizara. Yo creo que eso, Néstor, son de las discusiones interesantes que vamos a volver a tener probablemente, porque ya las tuvimos en la legislación pasada, pero yo creo que no es fácil a una institución que tiene principio, que tiene una cierta, pongámosle, ideología, por decirlo así, basada en cierta doctrina o tal vez en otro tipo de cosas, que tú lo obligues a hacer abortos
dado que es un tema muy polémico y es cosa de ver qué es lo que produce la sociedad cuando empezamos con esta discusión. Pero yo no me cierro a ningún tipo de argumentos, a ningún tipo de discusión pluralista sin bloquear a nadie, lo que hemos visto en el último tiempo, que a mí no me pareció. Yo salí en contra de la ministra Orellana cuando de alguna forma trata de bloquear a Monseñor Chomalí, porque creo que ese no es el camino. O sea, este es un tema tan delicado, hace relación con el tipo de sociedad que tú quieres crear, que yo creo que todos democráticamente tenemos que participar en ella, pero siempre de buena forma, de forma pluralista y usando todos los medios que hoy día existen. Diputada, la objeción de conciencia va a ser un debate y probablemente asusta a alguno de que la Constitución debería proteger, pero que esto se pueda pasar y que finalmente algún médico esté obligado por turno, qué sé yo, jurídicamente a participar. Yo creo que es súper válida esta discusión, la objeción de conciencia es un tema que tiene que debatirse, pero a mí, más que pensar qué va a pasar con ese tema cuando avancemos en el aborto, ¿cierto? Yo me querría referir a lo que está pasando con la ley que fue promulgada hace 7 años, la de las 3 causales, y que resulta que hoy día, para aplicar esa ley, tenemos que el 45,8% de los obstetras de este país son objetores de conciencia. Entonces tenemos un problema... Para la tercera causal. Porque de violación, claro. Por violación, las otras causales es bastante menor la y por violación, que ya vimos que son una de las cifras elevadas que tenemos como causal también. Y claro, y podremos, por supuesto, respetar la ideología, el pensamiento, la orientación religiosa que pueden tener ciertas instituciones privadas, pero lo que a mí me parece muy delicado es que en la salud pública esto esté ocurriendo. En el momento hay 4 hospitales en Chile en que no se está aplicando la ley. El hospital de Cauquenes, de Constitución, Petrufquén y Lautaro. Esto es muy serio y esto es lo que tenemos que enfrentar. Entonces, antes de empezar a pensar cómo vamos a enfrentar el tema de la objeción de conciencia, que lo vamos a tener que hacer, tenemos que solucionar la situación que hay hoy día. ¿Cómo se soluciona? Bueno, yo pienso, ¿Qué mirada puede haber respecto a eso para solucionar? Yo estoy totalmente de acuerdo con la objeción de conciencia personal, pero me parece que cuando una institución pública sanitaria no puede haber una objeción institucional, digamos, debido a su misión pública, justamente. Entonces habrá que buscar los mecanismos para que jamás un médico se vea forzado, obligado a participar de un procedimiento en el cual tiene una objeción de conciencia. Yo respeto profundamente esa objeción de conciencia, pero habrá que buscar el profesional, ¿cierto?, que pueda brindar la prestación que la paciente requiere. Los hospitales públicos no tienen derecho a una objeción de conciencia institucional porque tienen que mandar... Tienen una misión, tienen que cumplir. El problema es funcionarios, en este caso en Cauquenes creo que hay 2 ginecobstetras, el 100% son objetores para las 3 causales. Entonces el Estado tiene que resolver a través de su director de servicio, de departamento, esta situación, y la única alternativa para no forzar a esos profesionales es llamar a un concurso que privilegie a no objetores. Pero también a mí me parece que el profesional objetor, que quiere que se le respete su conciencia, no puede convertirse en un torpedero, por así decirlo, de una ley que está validada por un Estado democrático. Entonces, si yo como objetora de conciencia no me puedo ir a emplear a un hospital alejado además, donde yo sé que hay 2 profesionales disponibles y por lo tanto cuando la otra persona está de vacaciones o tengo que resolver yo el problema. Entonces a mí me parece que ya hay tiempo suficiente para que esa persona se abstenga de solicitar esa plaza cuando son tan restringidos los cupos. Y el director tiene que llamar a un concurso, como lo hizo en su momento el Hospital Osorno, publicó para implementar la ley 21.030. O sea, personas que no hicieron... Claro. Sí, de hecho, justamente esa es una de las disposiciones que se sugieren, digamos, en el reglamento que está siendo visto por la Contraloría General de la República recientemente. Entonces, justamente que se pueda privilegiar a profesionales que puedan realizar la prestación en caso, sobre todo, de que el hospital en su mayoría sea objetor, puesto que no hay duda de que una de las causas más problemáticas para el acceso a esta prestación es la objeción de conciencia. Otras son la falta de capacitación del personal de salud o la falta de información hacia las mujeres. Y justamente en estos problemas se ha estado avanzando. Se han decretado muchas formas para que haya más información, como señalaba, y mayor capacitación. Y en cuanto a la objeción de conciencia en particular, es importante que ninguna mujer
sea obstaculizada de su derecho justamente por encontrarse con un personal objetor. Y en ese sentido, disculpa, es bien importante también regular qué pasa cuando todo el personal es objetor. Y eso va a reglamentarse también para que sea uniforme. O sea, tiene que estar dentro de un reglamento para que no quede en punto muerto la ley. En este momento, perdona, este reglamento está, pero depende de los hospitales. Entonces la idea es uniformar también estos reglamentos para que haya mayor claridad sobre la derivación, etcétera, y como señalaba la doctora Salas, para que ojalá no haya ningún hospital con objetor, que 100% objetor, que es todavía lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en la causal 3, que tenemos 5 hospitales con 100% objetores en la causal 3, que es la de causal de violación. Sí, y también es importante señalar que el retraso en el ingreso del proyecto, ¿cierto?, de aborto más amplio, no se debió a que se retirara, como se dijo por ahí, sino que justamente se está trabajando en este reglamento, en un mejor reglamento para que esta ley pueda ser cumplida eficazmente, la ley que tenemos actualmente. Y en ese sentido creo que es importante eso, que esta Contraloría con la retroalimentación del Ministerio de Salud generando un buen reglamento que nos permita implementar de manera correcta la ley que tenemos. Y luego por eso se atrasó el ingreso del proyecto y por eso va a ingresar en marzo. ¿Y qué se hace con las instituciones privadas de salud, por ejemplo, el Hospital de la Universidad Católica, por ejemplo, un claro ejemplo? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se les obliga por su misión que finalmente de trabajo con...? Yo pienso, como parlamentaria, tengo la opinión de que es la salud pública donde tenemos que poner el foco y que las instituciones privadas podrán tener sus propias miradas. Yo respeto profundamente las creencias, tienen una libertad, pero lo que tiene que estar garantizado es que a esa mujer que, por ejemplo, que iba a ir a ese hospital, ¿cierto?, privado, a esa clínica privada, tenga la alternativa pública garantizada, segura, con todas las condiciones que como corresponden, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Va a ser parte también del debate de todo aquello. Lo interesante en relación a esta mirada es que el proyecto de ley de eutanasia también explícitamente consideró el respeto a la así llamada objeción de conciencia institucional. Pero cualquiera que sea cómo se regule, lo importante es que el derecho que tienen las personas a esa prestación, aborto, eutanasia, no sean ellas las perjudicadas. Claro. Por ejemplo, que el hospital X diga, yo no voy a entregar el servicio, pero tiene que ir al otro lado de Chile. Claro. No, tiene que haber mecanismos de derivación y sobre todo información, de tal modo que no llegue la persona, yo quiero la eutanasia y le digan, no, en realidad acá no se hace, vaya al otro lado. Eso se puede trabajar y mejorar bastante. Solamente complementar que el problema también es cuando una institución privada recibe fondos públicos, que esa fue una discusión que hubo en el Tribunal Constitucional y que finalmente decretaron que sí podía objetar, lo cual a mí me parece que recibiendo fondos públicos está ejerciendo una función pública. Y eso yo creo que es el área más problemática también que se dio en la cuestión. Pero eso pasaría entonces en todas las clínicas privadas. Porque esos fondos públicos no eran específicamente para realizar aborto. No. Eran para cumplir con los otros claro, desde el GES hasta otros que, claro. O como institución universitaria también. Pero yo las escucho. Parte del debate. Sí, parte del debate, sí. Yo las escucho y si uno retrocede un par de meses atrás o hace el año 2014, cada vez que se toca este tema se incendia todo. Y hemos visto incluso en paneles de televisión que son debates agresivos. ¿Qué creen que nos falta? Porque aquí sí podemos conversar y podemos llegar a un punto de acuerdo de algo que probablemente también es totalitario, porque si yo le pregunto a una persona de 80 años, tiene una posición muy distinta a la de 25, por ejemplo. También eso corresponde... No estamos en ninguno de esos extremos. No. Están así, ¿sabes? Al final también... Pero ¿qué creen ustedes que falta para la gente que nos está viendo en la casa? Bueno, pero yo creo que lo que ha pasado acá, la sensatez con que estamos discutiendo, también nos habla de la madurez del tema, de que como sociedad estamos preparados para enfrentar este tema y debatirlo y discutirlo. Creo que cuando hay poca información y polarizadas las posiciones y todavía estamos en una etapa muy primaria de la discusión, se enciende el debate de esta manera. Yo creo que hoy día podemos tener un debate civilizado, un debate democrático, y es a eso lo que estamos llamados hoy día. Ya ha corrido harta agua bajo el puente, sabemos del tema y sabemos el impacto que esto tiene en la vida de las mujeres, y no solo de ahora. También uno que, no sé, somos más viejas, estamos acercándonos a los 60 años, tenemos los recuerdos de las historias de cómo ha sido este tema en nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Las mujeres han cargado con estas problemáticas muchas veces en silencio, en oscuridad, con todos los daños que eso significa. Entonces aquí pongamos en altura este debate. Yo creo que tenemos la madurez como sociedad para enfrentarlo hoy día y responder desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los derechos, ¿cierto?, sexuales y reproductivos, y es el momento de avanzar. Y bueno, en el debate y en la votación ahí veremos cómo se va desarrollando y resolviendo aquello, pero lo peor que nos puede pasar es seguir clausurando las discusiones adentro de un cajón. Eso no nos hace bien como sociedad y creo que ha llegado el momento,
y por eso es que podemos compartir, debatir, intercambiar opiniones, aunque podamos tener matices y pensar distinto, pero de manera constructiva. Sofía, usted decía al inicio del programa que tal vez no era el momento del debate propiamente tal. Más que nada pensando, yo creo que en este momento no cuentan con los votos necesarios. Pero eso no significa que ese sea un argumento como para restringir una discusión y una deliberación. Y a la pasada, además, eso permite abrirlo en la casa. Exacto. Y también, que yo estoy muy de acuerdo, ser más proactivo en temas de salud sexual y reproductiva, porque yo no tengo tan claro que lo estemos haciendo muy bien. No, para nada. O sea, a mí me gustaría saber qué es lo que le pasa a una chica que se embaraza sin desearlo. ¿Qué falló? Y puede ser, fallaron los anticonceptivos, ya tuvimos el escándalo de los anticonceptivos defectuosos. El chico no sabe usar preservativo, porque no se habla de cómo hacerlo correctamente. Porque nadie le enseña. Porque nadie le enseña. Porque no pensó que iba a pasar y pasó. ¿Por qué si todo esto que está diciendo Sofía es tan de sentido común, no se aplica el sentido común, diputada? Porque el menos común de los el menos común de los sentidos, ¿no? Y esto, ¿sabes lo que pasa, Néstor? Que estos temas mal llamados valóricos, porque a veces son de derecho mayor más que valóricos, nos entrampan y nos hacen detenernos y no poder avanzar realmente. Pero el sentido común hoy día yo creo que tenemos que traerlo al rescate y poder ponerlo a disposición para que podamos avanzar en mejores regulaciones, que podamos avanzar en discusiones nutritivas, profundas, que nos permitan también elevar un poco el nivel del debate. Parlamentarios que cuando se hace este debate no quieren que se meta la sexualidad al aula. Bueno, aquí tenemos todo un sector también vinculado a cierta mirada religiosa en que han tenido una fuerte oposición a la implementación de la educación sexual integral, por ejemplo, y que se resisten encontrando, todo lo que parezca tener como perspectiva de género les suena peligroso, ¿no? Pero también hay que reconocer que los eventos que tuvimos en el norte, no me acuerdo si fue en Antofagasta o en Arica, cuando llevaron elementos absolutamente inapropiados para chicos y chicas de 8 o 9 años, y los padres obviamente que reclaman. Pero no hay que tener cuidado, porque yo conocí, investigué esa situación, y fue una situación muy particular de un funcionario, fue una persona, o sea, no podemos hablar de que fuera una política, una mirada, y en ese sentido, perdón, justamente por eso es tan clave que el Estado se haga cargo de algo básico, como es una educación sexual integral, porque de lo contrario, si no tenemos ciertos parámetros en común, justamente pueden pasar estas cosas, de que para ambas partes, digamos, por ponerlo así. Ambos extremos, digamos. Entonces, por eso es tan importante una población más informada, como señalaba la doctora Salas también, la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del propio hogar, por eso es tan importante conocer las partes del cuerpo, entre otras cosas, y también se ha avanzado bastante en políticas más informadas sobre anticoncepción, en regular los precios también de anticonceptivos, en también, por ejemplo, regular la atención ante agresión de salud a la salud sexual que sea grave. Entonces, en ese sentido, hemos dado avances, pero que sin duda son insuficientes, puesto que aún no tenemos una educación que nos forme en estas temáticas. En las investigaciones que ustedes han hecho, han levantado la información que ustedes tienen respecto a estos embarazos que no son de violación, sino porque, digámoslo así, de irresponsabilidad, digamos, que no se cuidaron, jóvenes principalmente, adolescentes, ¿cómo hay educación sexual detrás de ellos o no hubo nada, ni por parte de los papás ni del colegio? Yo diría que ¿Usted tiene alguna mirada respecto a eso? Yo he estado nada a nivel escolar. ¿Ya? Pero lo que sí he visto es a nivel universitario, en las distintas universidades que he trabajado, y por lo tanto no quisiera referirme a una en particular. A una en particular, claro. ¿Ya? Las chicas y los chicos van de carrete y toman más de la cuenta. Y en ese contexto se producen abusos sexuales. Y yo no perdería ni un minuto en si fue él o ella o quiénes fueron los responsables, pero el hecho es que se produce en contexto de un carrete abusos sexuales. Y ahí tenemos que tener una mirada más integral de cómo nos paramos nosotros como universidades, como educadores. No se trata de poner límites irreales, pero sí hablar, por ejemplo, si la persona está con unas copas de más, y no quiero referirme a los hechos por todos conocidos de lo que ocurre con los pisco sour. Sí. Pero uno pierde la voluntad para decir, hasta aquí no más llego. ¿Ya?
Eso por un lado. Y segundo, a mí me parece que, y escribí una columna hace un tiempo, es decir que sí con entusiasmo y convicción. Ya no podemos esperar la pasividad de la mujer de antaño como un sinónimo de aceptación de un encuentro sexual. Tiene que ser algo activo y permanente, porque yo puedo estar, como se va a transmitir en horario nocturno, yo puedo estar en la cama con alguien y en ese momento decirle, ¿sabes qué más? ¿Cambié de opinión? Claro. No quiero. Claro. Paremos acá y voy a esperar que sea respetado ese no. Y yo creo que ahí nos falta empoderar más, y esto ocurre en mujeres, pero también ocurre en hombres. Sí. Y solamente complementar que en las universidades... Es un dato no menor el que no dice, menor, no, de todas maneras, sí. que también en las universidades falta mucha educación sexual, y en las propias carreras, yo enseño en Derecho, pero también en Medicina, en todas las carreras necesitamos... sí, pero lo que pasa, no sé si nos estamos yendo del tema aborto, pero yo creo que al final es muy interesante porque es todo interrelacionado, no podemos aislar el aborto. A mí me ha pasado que de repente en una conversación de amigos, amigo, uno lleva un tema sexual, de conversar sobre una situación puntual, sobre todo por lo que pasó con los pisco sour. Y uno nota la incomodidad de las personas respecto a esto. O sea, hablar de tema de la sexualidad, la verdad que es un tema que incomoda o se lleva a ridiculizar. Es súper íntimo, pero yo creo que hay que dar una vuelta respecto a verlo como más... A mí me preocupa, yo les quiero decir a las tres, se fue la diputada Osandón, pero decirle, a mí me preocupa mucho que los niños, porque para mí 11 años, 10 años, que tienen teléfonos porque se comunican con sus padres en el trabajo, está bien, ok, no, hay cosas que uno no puede nadar contra la corriente, pero que tengan acá en la palma de su mano acceso a pornografía. Bueno, ya se está en otros países prohibiendo a menores de 16 años el acceso celular. Sí, que puede sonar radical, pero yo creo que es importante, y perdona... Porque tiene que ver con un tema formativo. De Australia me dicen por interno. Totalmente, y aquí vemos el impacto en muchos ámbitos que está teniendo la tecnología, las redes sociales, perdiendo capacidades cognitivas, capacidades de comprensión, o sea, tiene impactos de todas las dimensiones. Pero yo quería, porque aquí se tocó el tema del alcohol, tenemos el tema, ¿cierto?, de los embarazos. Entonces, aquí hay un concepto que yo creo que deberíamos transversalizarlo y aplicarlo como a todas estas políticas públicas, que tiene que ver con la gestión de riesgo y reducción de daño. Ese enfoque debe estar presente. ¿Cómo le enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a gestionar sus riesgos y a reducir al máximo los potenciales daños que le pueden generar esos riesgos? Y eso en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de consumo de alcohol u otras drogas, ¿cierto? Creo que es algo muy importante, y de nuevo llegamos a la educación. La educación está siempre en el centro de lo que tenemos que abordar. Y hoy día tenemos una sociedad estresada, con padres ausentes, con poco espacio, con los colegios, los establecimientos educacionales, niveles de conflictividad bastante fuertes. Tenemos a adolescentes, a niños confundidos, digamos, y con búsqueda también entre la experimentación por un lado, pero también con una búsqueda de sentido, que muchas veces estas exploraciones también tienen algo de aquello. Entonces aquí como sociedad, como mundo adulto, todavía estamos en deuda, y la perspectiva de la gestión de riesgo y la reducción de daño es algo que deberíamos incorporar transversalmente. Y solamente agregar que también esto se da en mujeres casadas, por ejemplo, por algo se legisló que la violación dentro del matrimonio es violación. Entonces también, digo, esto es transversal y hay violencia hacia distintas personas en distintas edades, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta, y por eso es tan importante una educación, una información por parte de los centros de salud y tener instancias de conversación. No son solo los niños y niñas en formación quienes requieren, sino también muchas personas adultas que no han recibido información o educación suficiente sexual. Muchas mujeres adultas casadas no se sienten con el derecho de rechazar sexualmente a su marido porque creen que es parte de su deber. Claro. Entonces, ¿también nos falta educación ahí? También nos falta educación, por cierto que sí. Sobre los menores y el acceso a la pornografía, Sofía, un tema que han estado analizando como investigadores. No nosotros, pero a mí me parece que es un tema que preocupa porque está absolutamente regulado, y hay tráfico de pornografía. Hemos visto en varias situaciones que se descubre, sin ir al caso extremo de Francia, que no era pornografía infantil, pero para fin de cuentas se descubrió por azar almacenar material pornográfico. Pero me gustaría algo que dijo Ana María, y yo creo que también lo comparte, es desde muy pequeños enseñarle a los chicos y chicas el respeto a su cuerpo y los límites a su cuerpo, a que las partes se nombren por su nombre y que nadie las debe tocar, nadie las debe mirar, y yo creo que eso es algo que se debiera trabajar desde que estoy cambiando los pañales, por así decirlo.
Vinca Jackson con su libro Mi cuerpo es un regalo, justamente un libro orientado a preescolares que va en la dirección de empezar a capacitar y enseñar el cómo relacionarse con el cuidado del cuerpo y la distancia que debe tener también al aproximarse a extraños. Por ejemplo, cosas tan simples como esta costumbre tan chilena de decirle tío a todo el mundo y de obligar al niño a darle un beso y saludar de beso a los tíos, pues, cuando a veces el niño no quiere. Entonces, ese tipo, es cuando el niño siente esta alerta interior, escucharlo, hacerle caso, no obligarlo. Entonces, creo que aportes como el que hace Vinca Jackson desde su dolorosa experiencia personal, con su libro fantástico como Agua Clara en los espejos, pero tiene este libro que está orientado a la población preescolar y esa es la dirección. Creo que esa es la línea en que tenemos que profundizar y poner estos temas en la mesa. Hoy día nuestros niños, niñas no están seguros y ni siquiera las mujeres en su adultez o las personas en su adultez están seguras en este ámbito porque nos ha faltado conocimiento y educación. Y en ese sentido, perdón, a veces es más fácil excluir a aquellos niños, por ejemplo, que hacen circular cierto material, etcétera, en vez de asumir como sociedad que necesitamos educarnos, que hay temas que tenemos que hablar en los colegios, en muchas partes, y que no están hablando y que al ser tabú se prestan también para que sucedan justamente estos delitos, estos menoscabos a niñas, por ejemplo, a cuando circulan imágenes de ellas, pero también como sociedad tenemos que asumir que hay una conversación que falta. Es que llama la atención cuando uno mira el sistema STOP, por ejemplo, de Carabineros, sobre las violaciones, como pese a que yo creo que hubo una efervescencia, el pañuelo verde, ¿no es cierto?, todo lo que vimos posterior al 18 de octubre también, y que al año 2024, estamos en el 2025, pero en el 2024 el sistema STOP muestre cómo viene en aumento las violaciones. Me llama, digamos, profundamente la atención cuando ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa muchísimo de debate respecto a... No sé si usted, diputada, tiene una... Yo creo que estamos en un clima en que las diferentes formas de violencia han estado expresándose de manera mucho más abundante de lo que estábamos acostumbrados, en que hay una situación de salud mental general, transversal, que también ha afectado, en que hay una conflictividad ambiente que también ha ido propiciando, digamos, Y una forma de resolver los conflictos a puñete. Exactamente, una conflictividad, una polarización, una violencia que creo que nos hace muy, muy mal y que hoy día, y perdona que me salga un poquitito del tema, porque estaba conversando con una persona del Ministerio de Salud que veníamos teniendo estas conversaciones con la necesidad de pacificar nuestro Congreso, con la necesidad de que las emociones como la ira y la frustración no sean las que predominan en todos los parlamentarios. Y estamos pensando en empezar a implementar un programa de mindfulness en el Congreso como lo han hecho en el Parlamento inglés y en otros parlamentos con excelentes resultados. Porque de verdad hoy día la pacificación es una necesidad, el que podamos de verdad empezar a entendernos, empezar a estar cada uno más centrado y no con el estado de complejidad de salud mental en que incluso se encuentra el Congreso, ¿no? Y que es un reflejo, el Congreso hoy día, con todo lo denostado que es por la comunidad, es un reflejo de la sociedad que tenemos y de lo enferma que está también, porque hemos vivido muchas cosas, no vamos a entrar en el análisis, ¿cierto?, del mundo que hemos construido, de la crisis medioambiental, de la pandemia, etcétera, de hoy día el aumento de la violencia, pero tenemos que hacernos cargo de la situación de nuestras emociones, de nuestra salud mental y de cómo la agresividad en las calles, ustedes ven cómo se relacionan los conductores unos con otros, de un conflicto hoy día puede terminar muerto por un conflicto menor. Entonces, ¿cómo como sociedad vamos caminando hacia allá? Y por eso un pequeño aporte, pensar en el Parlamento, empezar a construir un mundo más respetuoso, más tolerante, más abierto, más cuidadoso, más cariñoso. De verdad, esta violencia en que hemos estado instalados como sociedad nos ha hecho perder yo creo que la definición, Dieta, de sentido común en todo, creo que finalmente es la base para poder entendernos también, Dieta. No, quiero decir... Solamente agregar que también el hecho de que haya más denuncias de violación obedece a que hemos hablado más del tema. Antes muchas situaciones, la gente se atreve, antes muchas situaciones se invisibilizaban porque había mucha vergüenza de yo de alguna forma ocasioné o hice que esto me pasara. En el fondo que mucha autoculpabilización. Y en ese sentido hoy en día vemos que las personas nos atrevemos a hablar más de esto. Eso también puede explicar que haya aumentado la denuncia, pero lo importante acá no es que haya más castigo hacia el agresor, es que hayan menos agresiones. Claro. Y eso es justamente lo que nosotros deberemos indicar, lo que se busca. Pero claro, que haya más agresiones o que se denuncien más, yo creo que obedece también en parte, como señalaba, a que estamos hablando más del tema, hay menos vergüenza hablarlo. Y que, claro, eso es súper importante también pensarlo de esa forma. Que un poco lo que pasó con Monsalve, más allá de lo que uno pueda creer, que tiene que ver con el subsecretario, con una funcionaria, que yo creo que finalmente ese es uno de los pilares fundamentales de que las personas también se atrevan a denunciar, por ejemplo, aunque sea una autoridad o un jefe. Y eso es una conquista.
Porque Claro. yo te puedo asegurar que la inmensa mayoría de las mujeres en este país hemos sufrido acoso sexual o abuso sexual o algún tipo de violencia de ese tipo, de tipo sexual. Está muy extendido. Y cuando uno hace el ejercicio, de verdad es sorprendente. Cuando de verdad haces el ejercicio de un grupo donde hay 40 mujeres, hacer la pregunta y te das cuenta de que 40, 38 la vivieron, eso es súper impactante. Y yo creo que además es importante tener canales adecuados de denuncia que sean súper protegidos Sí, respecto de la persona que denuncia. Y eso todavía cuesta. Y eso cuesta. Y eso Claro, tiene que estar en para la que también escuela, no en la se- universidad, en el No espacio se laboral. malutilice también pensando en que han habido casos, la O sea, justicia sí lo ha es aprobado. es clásica la denostación hacia las víctimas por parte de los agresores. Hoy día tenemos, yo quiero recordar, un diputado que está siendo formalizado. No, Ya, y perdón, y por otra parte que haya Termina. una buena recepción, digamos, o sea, o que esté suficientemente preparado todo el personal judicial para recibir este tipo de denuncias. investigaciones. Con perspectiva de género, con perspectiva de género. Claro, yo les quería decir otra cosa. Con esto terminamos. Yo creo que también hay que invitar a que los hombres participen del debate de que todas tiene que ver maneras. con educación sexual, pero también con el tema de la violación. O sea, esto no puede excluir a nadie. Yo creo que aquí tenemos que formar y ser parte todos. Homosexuales, heterosexuales, de todos. hombres, mujeres, da lo mismo. Todos tenemos que formar parte de este Una educación debate. como sociedad que tenemos que tener. Sí, bueno, queda algo de manifiesto que somos tercermundistas todavía en muchas de estas cosas que hay harto trabajo por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. a las Gracias a tres por ti el- Ha sido un gusto. haber Un gusto conversar con participado. Es ustedes. un tema difícil, pero yo creo que difícil, digamos, dependiendo de quién él lo mire. Y esperamos que haya sido una contribución en su casa también respecto a que usted tenga una idea y que pueda conversar sobre esta materia. No es solo el aborto, sino que lo que está previo a estas relaciones tanto con consentimiento, pero que terminan en un embarazo, por ejemplo, adolescente, o de abuso o violación. Son temas sensibles, pero que yo creo que hay que dar la cara y conversarlo, sobre todo en el seno de la familia. Hasta la próxima. Agenda propia por las pantallas de Bio Bio TV.